Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a tu canal Energía sin Fronteras. Continuamos con nuestro módulo de transformadores, episodio número 10. Te habla tu instructor Juan Bracho, ingeniero electricista. Continuamos. ¿Qué veremos en este episodio? Configuraciones de transformadores, configuración para corriente monofásica, para corriente trifásica, conexiones en delta y estrella, configuración de transformador trifásico, y tipos de transformadores. Configuraciones de transformador. Los transformadores, tanto monofásicos como trifásicos, hasta cierto punto nos hemos enfocado en la corriente monofásica. Como recordaremos en los módulos anteriores, el término monofásico indica que dos líneas de potencia conforman una fuente de entrada. Esto significa que una transformación de tensión se logra con un devanado primario y un devanado secundario. Sabemos también, en base a los módulos previos, si no han visto los episodios anteriores de transformadores, los invito a que vean que la mayor parte de energía eléctrica distribuida hoy en día es corriente alterna trifásica, puesto que las compañías de electricidad distribuyen la energía generada en tres líneas como corriente trifásica. Transformadores trifásicos con tres devanados son parte esenciales del sistema de suministro de energía eléctrica. Los tres devanados del transformador trifásico están conectados en la secuencia apropiada para corresponder a la energía entrante de la empresa proveedora de electricidad. Fijémonos, esto es un transformador trifásico, un núcleo único donde se arrollan devanado primario, devanado secundario de fase A, devanado primario, devanado secundario fase B, devanado primario y devanado secundario fase C. Entonces esto corresponde a un transformador trifásico. Configuración para corriente monofásica. Los transformadores monofásicos son empleados frecuentemente para suministrar energía eléctrica para alumbrado residencial, tomacorrientes, acondicionamiento de aire y calefacción. Un transformador con un devanado secundario de 120 voltios puede asegurar el alumbrado y las tomas, pero un transformador con un devanado secundario de 240 voltios puede manejar todas las cargas esenciales residenciales. Un devanado secundario de 240 voltios puede manejar los requerimientos de energía eléctrica más elevados, de 240 voltios relacionados con aire acondicionado y calefacción. El mismo secundario de 240 voltios puede manejar la necesidad de 120 voltios mediante la derivación del devanado secundario en el centro. Fijémonos acá, en este ejemplo acá, al lado izquierdo de la imagen, tenemos un transformador monofásico con el devanado secundario no derivado. Tenemos el primario, tenemos el secundario y entre las terminales del secundario tenemos 120 volts de corriente alterna. Y acá tenemos un transformador monofásico con un devanado secundario derivado, donde vamos a tener un punto neutro en el centro del devanado, como lo vemos acá, y entre las terminales de la bobina del transformador tendríamos 240 volts, pero entre cada terminal y el neutro tenemos 120 volts. Esto es otra configuración para otro tipo de alimentaciones monofásicas. Los transformadores monofásicos pueden ser todavía más versátiles si tienen tanto el devanado primario como el devanado secundario fabricados en dos partes iguales. Las dos partes de cualquiera de los devanados pueden entonces ser reconectadas en serie o paralelo. Fijémonos en este ejemplo. Tenemos un devanado primario en ambos casos, pero en el secundario tenemos que el devanado está dividido en dos secciones, o sea, dos devanados pequeños que pueden conectarse bien sea en paralelo o en serie. Fíjense, esta imagen, acá la conexión es en paralelo. Tenemos X1, aquí tenemos X2, que es la salida de X1, se conecta con X3, que es la entrada del otro devanado, y la salida del devanado es X4. Acá hay un error, es X4.
Mientras que acá tenemos una conexión en paralelo, los devanados en paralelo, en donde la salida de X1, que X2, está conectado con el X4 y el X1 está conectado con el X3. Quiere decir que las dos bobinas se encuentran en paralelo. Los transformadores monofásicos tienen habitualmente sus devanados divididos en dos o más secciones. Cuando los dos devanados secundarios están conectados en serie, se agregan sus tensiones. Cuando los dos devanados secundarios están conectados en paralelo, se agregan sus intensidades. ¿Qué quiere decir esto? El devanado secundario está calibrado a 120 volts y 100 amperes. El devanado secundario está calibrado a 120 volts y 100 amperes. En el caso de una conexión en serie, como es este caso, serían 240 volts que vamos a tener entre sus terminales. Vamos a tener 240 volts, ¿verdad? O 24 kVA, es lo que vamos a tener acá. Cuando la conexión es en paralelo, sería 120 volts acá, si lo ponemos en paralelo, igual vamos a tener 120 volts acá entre sus terminales. Acá hay un error. Vamos a tener 120 volts entre sus terminales, pero se incrementa el nivel de amperaje que vamos a tener, 200 amperes en este caso. Para el caso en paralelo tendríamos 200 amperes acá en el secundario. Para el caso de serie tendríamos 100 amperes con 240 volts y aquí tendríamos 200 amperes con 120 volts acá. Recuerden que independientemente del cambio de voltaje o que tenemos un voltaje alto con una corriente baja o tenemos un voltaje bajo con una corriente alta, la potencia es la misma. Por eso que acá la potencia siempre es la misma. En el caso de conexiones en serie, se debe tomar precauciones para conectar los devanados de tal manera que sus tensiones se agreguen. Si ocurre lo contrario, una corriente de cortocircuito fluirá en el devanado secundario, provocando que el devanado primario cause un cortocircuito a partir de la fuente. Esto podría dañar el transformador, así como la fuente y tal vez la carga. La corriente puede ser suministrada para corriente trifásica a través de un transformador que contiene un circuito trifásico en donde un grupo de tres transformadores monofásicos se emplea, o bien en donde se emplea un transformador trifásico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener una sola unidad, un transformador trifásico, o bien se pueden armar grupos de trabajo, grupos de transformadores o bancos de transformadores. A partir de transformadores monofásicos yo puedo instalar bancos trifásicos. Lo veremos a continuación. La utilización de tres transformadores monofásicos para lograr este objetivo es laboriosa, pero puede efectuarse. Cuando se emplea de esta forma, la instalación se conoce como una batería, un banco de transformadores. Lo vemos acá. Tenemos tres transformadores monofásicos. Transformador A, transformador B, transformador C. Se conectan, en este caso la conexión es en estrella. Lo veremos también más adelante. Tenemos una conexión en estrella en ambos devanados, tanto en el circuito primario como en el circuito secundario. Cuando una cantidad considerable de energía está involucrada en una transformación de energía trifásica, es más económico utilizar un transformador trifásico. La colocación única de los devanados y el núcleo ahorra una gran cantidad de hierro, evita pérdidas, ahorra espacio y dinero. Configuración delta y configuración estrella. Esos son los dos tipos de conexiones que pueden hacerse en bancos de transformadores para armar desde transformadores monofásicos a poder armar bancos trifásicos. En una conexión delta, los tres conductores están conectados extremo a extremo en un triángulo o en una forma delta. En el caso de una estrella, y todos los conductores radian desde el neutro, lo que significa que están conectados en un punto común. Tanto el devanado primario como el devanado secundario pueden tener cualquiera de estas configuraciones. Las cuatro configuraciones posibles que se pueden realizar son las siguientes. Acá tenemos devanado primario del transformador, devanado secundario del transformador, y podemos tener cualquiera de estas conexiones en ambos de los devanados. Podemos tener un transformador que sea delta, es decir, que esté conectado en el primario en conexión delta y en el secundario en conexión delta, que esté delta en el primario con estrella en el secundario,
estrella en el primario con delta en el secundario o estrella estrella. Todas estas configuraciones, todas estas aplicaciones se ejecutan de acuerdo a las necesidades que se encuentran en terreno, de acuerdo a las necesidades de la carga o de la fuente. Se pueden hacer todas estas conexiones en los bancos de transformadores, perdón. Pueden utilizarse con 3 transformadores monofásicos o bien con un transformador trifásico. Ejemplo, cuando tenemos un, un transformador que podemos observar un símbolo de un transformador en un plano eléctrico, nosotros podemos siempre, normalmente siempre se va a indicar esto a nivel de simbología para identificar el tipo de conexión que tiene ese transformador trifásico. Nosotros al ver esta imagen podemos saber que el transformador en el lado primario está conectado en delta, como indica acá, devanado primario conectado en delta, y el devanado secundario está conectado en estrella. Entonces, al ver una simbología eléctrica en un plano, inmediatamente vamos a visualizar esto y podemos saber de inmediato qué tipo de conexión tiene ese transformador. Fíjense acá, por ejemplo, este es el ejemplo que vimos anteriormente, que les comenté en la lámina anterior. Estos 3 transformadores monofásicos están conectados en estrella, es decir, en esta conexión. Estrella en el primario, estrella en el secundario. Fíjense que el devanado inicia aquí, termina aquí. La salida de este devanado está conectada con la salida de este devanado y está conectada con la salida de este devanado. Entradas y salidas. Entonces están a un punto común. Igualmente acá tenemos entrada y tenemos salida con salida y salida. Y las 3 entradas las tenemos acá. Tenemos una conexión estrella. En este ejemplo, fíjense acá, tenemos el núcleo del transformador. Inmediatamente ya sabemos que este es un transformador que está conectado en estrella delta. Es decir, conexión estrella en el primario y conexión delta en el secundario. La conexión estrella la podemos ver acá. Entrada, entrada, entrada. Y las salidas de los devanados están conectados a un punto común. Tenemos una conexión en estrella. Mientras que ahora en el secundario, fíjense que tenemos entrada de este devanado está conectado con la salida de este devanado. La entrada de este devanado está conectado con la salida de este devanado. Y entrada acá con salida de acá. Entonces, esta configuración es la que vemos acá. Configuración delta. En donde entrada y salida con entrada y salida de este, entrada y salida de este. Y tenemos una configuración delta. Y en este ejemplo, fíjense que acá tenemos un transformador trifásico que está conectado en delta-delta. Esas son las conexiones eléctricas posibles que se pueden ejecutar en un banco de transformadores. Muchas instalaciones utilizan una batería de transformadores reductores con conexión estrella-estrella, como se muestra aquí. La versatilidad de la potencia es la clave de su popularidad. Fíjense en este ejemplo que está acá, es un ejemplo más ilustrativo, donde tenemos 3 transformadores de distribución monofásicos que tienen su lado primario. El lado primario siempre se simboliza como H1, H2 y el lado secundario como X1, X2. Entonces fíjense acá, H1, H2, X1, X2. Tenemos 3 transformadores. Acá arriba están conectados en estrella, en el lado primario. ¿Cómo podemos verlo? Tenemos las 3 líneas ABC. Fíjense que tenemos línea A conectada acá en el devanado, línea B conectada en el devanado y línea C conectada en el devanado del tercer transformador. Mientras que en la salida de cada devanado todos van a un punto común. Lo mismo pasa en el lado secundario. Tenemos las salidas que van cada una a una fase A, fase B, fase C, y un punto común donde están conectados todos la salida de los devanados, que es el neutro. Entonces, con este tipo de configuración,
podemos tener 120 volts acá, pero también podemos tener cargas trifásicas de 208 volts, como lo vemos acá. Podemos tener una carga trifásica de 208 volts, tomándolo de las tres líneas, 208 volts. Podemos tener una carga bifásica, o también carga monofásica de, de 208 volts y una carga monofásica de 120 volts. Acá tenemos, ¿eh? Como también podemos tener otras cargas de alumbrado y otros electrodomésticos a nivel de 120 volts. Este es el tipo de conexión más utilizado por su versatilidad de aplicaciones y de derivaciones de voltaje en los sistemas eléctricos de distribución a nivel residencial y comercial. El sistema proporciona una energía trifásica de 220 volts para cargas de motores trifásicos, como lo vimos acá, como por ejemplo un equipo pesado en el Departamento de Educación Industrial, ejemplo, etcétera. Ofrece también energía monofásica de 208 volts para cargas pequeñas de motores monofásicos, lo vimos acá, como por ejemplo equipos de laboratorio de ciencia. Evidentemente puede producir también una corriente monofásica para cargas de 120 volts. Los transformadores trifásicos tienen 6 devanados, 3 devanados primarios y 3 devanados secundarios. Los 6 devanados están conectados por el fabricante, ya sea en conexión delta o bien estrella, de conformidad con lo establecido previamente. Los devanados primarios y los devanados secundarios pueden cada uno de ellos estar conectados en una configuración delta o estrella. No tienen que estar conectados en la misma configuración en el mismo transformador. Las configuraciones reales de conexión que se utilizan dependen de cada aplicación que podamos encontrarnos y de las necesidades que podamos encontrar en terreno, en cualquier industria a nivel comercial, residencial. En un transformador trifásico existe un núcleo de hierro de 3 patas. Cada pata tiene un devanado primario y un devanado secundario. Entonces, el devanado conectado en la configuración delta en un transformador trifásico es muy parecido a 3 devanados monofásicos conectados juntos. Aquí tenemos nuevamente cómo son las conexiones tanto en delta como en estrella. Un devanado secundario conectado en configuración delta se ilustra aquí, con el devanado primario no ilustrado para una mayor simplicidad. Todas las tensiones ilustradas son tensiones secundarias disponibles para la carga. Tenemos aquí, esto es un transformador trifásico, pero este es el devanado nada más secundario de ese transformador, que está conectado en delta y podemos ver los distintos niveles de tensión que podríamos tener. Por ejemplo, entre X1 y X2 tendríamos 480 volts, entre X2 y X3 480 y entre X1 y X3 480. Existen tensiones iguales en cada devanado. Cada una de las tensiones representa una fase de un sistema trifásico. La tensión es siempre la misma entre los dos hilos dados. Una de las fases entre X1 y X2, por ejemplo, como ya lo vimos, se pueden suministrar cargas monofásicas y las tres fases juntas suministran cargas trifásicas. El devanado conectado en la configuración estrella se conoce frecuentemente como una conexión en estrella. Las conexiones estrellas proporcionan dos tensiones debido a la conexión del neutro. Se muestra abajo. En otras palabras, la configuración estrella tiene 4 conductores, 3 conductores de fase y un conductor de neutro. Se conoce también como una conexión trifásica de 4 hilos. Fíjense acá. Acá tenemos devanado conectado en estrella, voltaje de fase a fase es el mostrado. Únicamente voltaje de fase a fase. Tenemos aquí las 3 líneas y entre cada una de las líneas, entre fase y fase, vamos a tener 480 volts. Acá en esta conexión vamos a ver los voltajes de fase y neutro mostrados. Acá no estamos viendo voltaje de fase a fase, voltaje entre cada fase y neutro. Fase A con respecto al neutro, 277. Fase B con respecto al neutro, 277. Y fase C con respecto al neutro, 277. Mientras que acá podemos verificar ambos voltajes en la misma figura. Vemos los voltajes que hay fase a fase y todos los voltajes que hay de fase con respecto a neutro.
Cualquier tensión de línea a neutro a través de una fase es siempre inferior a la tensión de línea a línea. Si se conoce una tensión, se puede calcular las demás. La tensión de línea a línea es 1.732 veces mayor que la tensión de línea a neutro. Usted puede comprobar este cálculo utilizando las tensiones proporcionadas en la ilustración. ¿Qué quiere decir esto? La tensión de línea, la tensión de línea es 1.732. Esto es raíz de 3. Es raíz de 3 veces la tensión de línea a neutro. Es decir, si nosotros tomamos la tensión de línea a neutro, que es desde una línea a neutro 277 voltios, y esa tensión la multiplicamos por raíz de 3, nos va a dar 480 voltios RMS. Esa es la tensión línea a línea. Tipo de transformadores. Si vemos un sistema de suministro de energía de electricidad entero, encontramos que los transformadores se utilizan para satisfacer muchas necesidades. Eso ya lo sabemos. Algunos transformadores pueden tener varios pisos de alto. Este tipo puede encontrarse en una estación de generación. Otros transformadores son tan pequeños que caben en la mano. Este tipo puede ser utilizado en el cargador de una cámara de video. Independientemente de la forma o el tamaño, el propósito sigue siendo el mismo: transformar la energía eléctrica de un tipo a otro, como por ejemplo elevar o reducir la potencia. A continuación vamos a ver con mayores detalles varios tipos de transformadores que se utilizan hoy en día. El transformador de potencia es el más esencial. Transformador de potencia se utiliza primeramente para conectar la energía eléctrica de una línea de suministro de energía a un sistema de circuitos o bien varios componentes del sistema. Es un tipo de transformador de potencia. Existen tres devanados secundarios separados, cada uno diseñado para una salida de tensión y corrientes diferentes. Transformador de distribución. De tipo poste, se utiliza para suministrar cantidades relativamente pequeñas de energía a residencias. Se utiliza al final del sistema de administración de la empresa proveedora de electricidad. A continuación vamos a seguir el recorrido de esta energía desde la estación de generación hasta una casa. Los transformadores de energía son utilizados en las estaciones de generación para elevar la tensión generada a niveles altos, 115 hasta 765 kV. Esto es extra alta tensión para transmitir la energía. Las tensiones de transmisión luego son reducidas de 34 a 69 kV por transformadores en sus estaciones locales de distribución. A partir de ese punto, la energía eléctrica es alimentada a una subestación de distribución o bien directamente a una fábrica. En la fábrica hay transformadores que reducen otra vez la tensión a niveles utilizables, como son los voltajes que estábamos observando: 480 volts para niveles industriales, o 208 volts, 120 volts, 240 volts para niveles residenciales. Para uso residencial, la tensión es reducida varias veces y la última vez es manejado por el transformador de distribución local de tipo poste o montado en base o montado en suelo. Este tipo de transformador es el de uso de distribución ya para llegar al voltaje final a nivel residencial o comercial. Hay un tipo de transformador que se llama el autotransformador. Es un tipo especial de transformador de potencia. Consiste en un solo devanado continuo, el cual es derivado en un lado para proporcionar ya sea una función de elevación o función de reducción. Utiliza un solo núcleo en donde se arrollan los dos devanados en ese núcleo, uno sobre otro, donde tenemos un devanado primario y un devanado secundario. Aquí lo tenemos de nuevo: devanado primario, devanado secundario. Fin, es algo importante. Acá, en este ejemplo, el devanado primario tiene menor cantidad de arrollamiento, mientras que el devanado secundario tiene mayor cantidad de arrollamiento. Eso se utiliza para, bien sea, elevar o reducir la tensión. Existe una diferencia con un transformador convencional de dos devanados, que tiene un devanado primario y un devanado secundario totalmente aislados entre ellos, los devanados, pero magnéticamente unidos por el núcleo. Los devanados del autotransformador están eléctricamente y magnéticamente interconectados. Un transformador es inicialmente, un autotransformador es más económico que un transformador de dos devanados de misma capacidad nominal. Tiene también una mejor regulación, calidad de tensiones menores, una mayor eficiencia. Además, puede utilizarse para obtener el hilo neutro de un servicio de 240 a 120 voltios de 3 hilos.
de manera similar al devanado secundario de un transformador de dos devanados. Se emplea habitualmente para transformar en dos circuitos de alta tensión, entre dos circuitos de alta tensión, digamos, uno de 22.000 voltios y otro de 13.800 voltios, pero el autotransformador se considera inseguro para uso en circuitos de distribución ordinario. Esto se debe al hecho de que el circuito primario de alta tensión está conectado directamente al circuito secundario de baja tensión. Esa es una de las únicas desventajas que tiene el autotransformador a nivel de seguridad. Transformador aislado. Es un transformador muy especial. Tiene una relación de vueltas de 1 a 1, por lo que no eleva ni reduce la tensión. Al contrario, sirve como dispositivo de seguridad. Se utiliza para aislar el conductor conectado a tierra de una línea de suministro de energía, de un chasis o de cualquier otra porción de carga de un circuito. Es un transformador común y corriente como lo conocemos. Tiene dos devanados, uno primario, uno secundario, pero su relación es 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que si por acá entran 200 voltios, por acá van a salir 200 voltios. Él no eleva ni reduce, pero sí separa, tiene una separación galvánica eléctricamente hablando de acá, entre los dos devanados. ¿Para qué se utiliza esto o cuál es la finalidad de esto? Aislamiento galvánico total. No existe conexión directa entre el devanado primario y el devanado secundario, lo que protege al usuario y al equipo de descargas eléctricas accidentales. Eliminación de bucles de tierra. Evita diferencias de potencial entre equipos conectados a distintas tomas de tierra, reduciendo riesgos de cortocircuito y errores en mediciones. Reducción de ruido eléctrico. Filtra interferencias de alta frecuencia y armónicos, mejorando la calidad de la señal en instrumentos de precisión y dispositivos como por ejemplo médicos. Mayor seguridad en pruebas y mantenimiento. Permite trabajar con equipos conectados a la red sin riesgo de que instrumentos de medición como osciloscopios provoquen cortocircuitos. Creación de un neutro local facilita la distribución equilibrada de cargas y la adaptación de tensiones en sistemas eléctricos. Entonces ya con esto sabemos cuál es la finalidad de un tipo de transformador de relación, que su relación de vuelta es 1 a 1. Transformadores para instrumentos de medición. Para medir valores elevados de corriente o de tensión, es deseable utilizar instrumentos de medición de bajo rango estándares junto con transformadores para instrumentos de medición construidos especialmente, que se conocen también como transformadores de relación precisa. Un transformador de relación precisa hace exactamente lo que dice su nombre. Transforma en una relación precisa para medir que un instrumento adjunto mida la corriente o la tensión sin que sea necesario que pase por toda la potencia a través del instrumento. Se requiere que transforme cantidades relativamente pequeñas de potencia, puesto que su única carga es los elementos móviles delicados como un perímetro, un voltímetro o un batímetro. Existen dos tipos: transformador de intensidad o transformador de corriente y transformador de potencial. Un transformador de corriente tiene un devanado primario de una o varias vueltas de hilo pesado. Está siempre conectado en serie en el circuito en donde se debe medir la corriente. El devanado secundario consiste en muchas vueltas de hilo fino que debe siempre estar conectado a través de las terminales del amperímetro. El devanado secundario de un transformador de corriente nunca debe estar en circuito abierto. Esto se debe al hecho de que el devanado primario no está conectado a una fuente constante. Existe un amplio rango de tensiones primarias posibles, puesto que el dispositivo puede estar conectado a muchos tipos de conductores. El devanado secundario debe siempre estar disponible, circuito cerrado, para reaccionar con el devanado primario con el objeto de evitar que el núcleo esté totalmente magnetizado. Si esto ocurre, el instrumento ya no leerá con precisión. Por ejemplo, como lo vemos en la imagen, un amperímetro de pinza funciona de manera similar. Mediante la abertura de la pinza y su colocación alrededor de un conductor por donde esté circulando una corriente eléctrica, el conductor mismo actúa como un primario de una sola vuelta. El secundario y el amperímetro están montados de manera conveniente en la manija del dispositivo. Entonces, este es el conductor, que es el devanado, y entonces acá tenemos como la pinza mide o sensa ese flujo de corriente a través del electromagnetismo, ¿no? Y nos arroja acá la medición
de la cantidad de corriente que está circulando por el conductor. Tenemos esto que vemos acá, son transformadores de corriente que se utilizan por ejemplo, a nivel de centro de control de motores, a nivel de subestaciones eléctricas. Pero este tipo es un tipo donde el conductor o la barra pasa a través de él, como lo vemos, como igual, más o menos este mismo método acá, pasa a través de él, el conductor o la barra, y él envía a través de estos puntos la señal a un dispositivo que se encuentre en el centro de control de motores o en un tablero eléctrico para poder acá medir el nivel de corriente que está circulando a través de una barra de un conductor. De esta manera, pasa la barra o el cable eléctrico a través de él sensa la cantidad de corriente que está circulando y la envía a los dispositivos de medición, que son los que finalmente nos van a indicar acá cuál es la corriente que está circulando acá de acuerdo a la relación que le esté midiendo. Un transformador de potencial es un transformador reductor extremadamente preciso, cuidadosamente diseñado. Se utiliza normalmente con un voltímetro estándar de 120 voltios mediante la multiplicación de la lectura en el voltímetro. De flexión se conoce esta medida. Por la relación de transformación, el usuario puede determinar la tensión en el lado alto. Relaciones de transformación comunes son 10 a 1, 20 a 1, 40 a 1, 80 a 1, 100 a 1, 120 a 1 y hasta más alta. Entonces, tenemos acá transformador de potencial, un transformador normal de potencia, que él se alimenta por las líneas de alta tensión, como vemos acá, y en el secundario, él reduce a voltajes muy bajos, como dice aquí el enunciado, para que sea medible el voltaje que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, cuando dice que él tiene una relación de 10 a 1, quiere decir que si, por ejemplo, acá están pasando, vamos a suponer, están pasando 10.000 voltios, el instrumento en ese momento me va a medir a mí 1000 voltios. Si aquí están pasando, por ejemplo, 10.000 voltios y tengo un instrumento 20 a 1, el voltímetro me va a medir aquí 500 voltios. Entonces, esa es la relación de transformación que se menciona acá. Relaciones de transformación para poder utilizar el transformador de potencial. En general, un transformador de potencial es muy similar a un transformador de 2 devanados estándar, excepto que maneja una cantidad muy pequeña de energía. Los transformadores para este servicio siempre son de tipo anillo, puesto que esta construcción proporciona una mayor precisión. Por razones de seguridad, el circuito secundario está extremadamente bien aislado del circuito primario de alta tensión. Está también conectado a tierra. Esto protege al operador contra un peligro de choque en caso de contacto accidental con el hilo. Bueno, compañeros y compañeras, hemos llegado al final de este episodio. Espero, como siempre, que haya sido de su agrado. Eh, por favor, no olvides, como siempre, darle like, suscribirte al canal, compartir el video. Nos veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias.